El cuento. Un cuento es un relato breve que narra hechos reales o imaginarios. Es de tipo narrativo. Puede ser popular o literario. El cuento popular es una narración tradicional que se transmite de generación en generación en forma oral. Por ello se pueden presentar múltiples versiones del mismo que coinciden en su idea central, pero cambia en los detalles. El cuento popular tiene tres subtipos: los cuentos de hadas, los cuentos de animales y los cuentos de costumbres. El cuento literario es aquel cuento que se transmite mediante escritura. Generalmente se conoce quién es el autor. El texto escrito tiene una sola versión, sin el juego de variantes característicos del cuento popular. Los elementos del cuento son título, personajes, espacio, tema, tiempo y narrador. El narrador es la voz que cuenta y relata los sucesos. Vamos a explicar tres: narrador omnisciente, narrador protagonista y narrador testigo. El narrador omnisciente es aquel que lo sabe todo, hasta los pensamientos y sentimientos de los personajes. Ejemplo: giró y comenzó a nadar hacia la playa, a chapotear más bien con desesperación, y de pronto rogaba a Dios que lo salvara. Día domingo del peruano Mario Vargas Llosa. El narrador protagonista es el tipo de narrador en primera persona, más popular y utilizado, ya que resulta también uno de los más intuitivos y simples. La historia se explica desde el punto de vista de la persona, que debe pasar por el principal arco argumental de la historia, tal y como lo haríamos en la vida real si explicásemos algo que nos ha ocurrido a nosotros. Ejemplo: pues siendo yo niño de 8 años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales de los que allí a moler venían. Anónimo, el Lazarillo de Tormes. Narrador testigo. El narrador testigo participa del mundo narrado, personaje, grado de conocimiento parcial de los hechos, focalización interna, narra lo que ve o lo que le han contado. Un ejemplo: lo vi desde que se zambulló en el río, apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriente abajo, sin manotear, como si caminara pisando en el fondo. Después rebalsó la orilla y puso sus trapos a secar. Juan Rulfo, el hombre. Para la elaboración de un cuento se debe tener en cuenta su estructura. Primero, inicio. El inicio de un cuento es el momento en el que el autor nos presenta la normalidad de la historia, ese momento apacible en el que viven los personajes. Así pues, el objetivo de esta primera parte del cuento es mostrarnos a los personajes y entorno o momento en el que viven tranquilamente, previo a la aparición de la acción. Segundo, el nudo. Es donde se desarrolla el conflicto del cuento. Allí el conflicto está en su punto más alto. Tercero, desenlace, es decir, el momento en el que se resuelve el conflicto que ha aparecido en el nudo y que puede cerrar la historia. Este cierre puede que sea feliz o triste, puede que quede totalmente cerrado o quede abierto. La lección depende del autor, pero siempre se debe solventar el nudo que se ha planteado en la narración para que las expectativas del lector queden satisfechas. Características del cuento. Primero, narrativo. Porque narrar unos hechos que pueden ser reales o imaginarios, que le suceden a ciertos personajes en determinado lugar, cuando contamos algo que nos pasó a nosotros o simplemente que soñamos, estamos haciendo una narración. 2. Brevedad. El cuento debe ser breve para cumplir con las demás características. 3. Prosa. La prosa es la forma natural en que se expresa el lenguaje.